Este es un informe de la jornada autónoma de la Mesa de Salud de Paro Cívico y el Comité Ejecutivo. Es importante aclarar que esta jornada no es la única para la Mesa de Salud, sino que se desarrollará en todas las 9 mesas temáticas y tiene como propuesta desarrollar temas en jornadas autónomas. Se tocó el tema de valoración de la mesa temática a la luz del cumplimiento de los acuerdos, reflexión sobre la dinámica y fortalecimiento de espacios autónomos de la mesa temática, lluvia de ideas sobre aspectos positivos, aspectos a mejorar en las relaciones interpersonales al interior de la mesa temática, lluvia de ideas sobre aspectos positivos y aspectos a mejorar de las jornadas mixtas de la mesa temática. Se incluyó una reflexión sobre el mecanismo de veeduría, equipo de seguimiento y control del cumplimiento de cada acuerdo. Se hizo una reflexión sobre perspectivas frente al cumplimiento de los acuerdos a resolver como cuellos de botella de acuerdo al funcionamiento de la UNGRD, es decir, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, como una entidad ejecutora. También el DNP, Minsalud, Alcaldía, en temas como la Unidad Técnica Hospitalaria de Almacenamiento de Residuos Hospitalarios, formulación de los proyectos de sistema de gestión documental e información de conectividad para cumplimiento parcial del acuerdo de implementación de servicios del hospital. También se hizo se tocó el tema que quedó pendiente la elección de la dirección del Ejecutivo de Buenaventura, un tema que no se pudo agotar. También dialogamos sobre el tema de relacionamiento del movimiento de paro cívico con los candidatos, pues en una propuesta de si considerábamos pertinente e importante socializarle a los candidatos el PIEDB, cosa que consideramos pertinente porque algunos de ellos o algunos estarán en el consejo y algunos será el nuevo alcalde de Buenaventura y por ende debe conocer este PIEDB, que no es otra cosa que el resumen de todos los acuerdos que se han acordado en las diferentes mesas de salud. De igual manera, se habló de metas, del cumplimiento de metas parciales y o total, pero con un plazo hasta el 2025. Quedó pendiente la apropiación del PIEDB, es decir, identificar estos acuerdos en el marco de la estrategia y los programas del PIEDB. Quedó pendiente la presentación de la estructura y funcionamiento de la estrategia de gobernanza para el cumplimiento de los acuerdos, pues es como va a quedar funcionando, digamos, el tema del movimiento social en cuanto a su estructura funcional. Y se quedó pendiente la socialización y ajuste de esta propuesta organizativa. Conclusiones de la jornada de trabajo. Se dio pues el desarrollo y la valoración de la mesa temática a luz del cumplimiento de los acuerdos, y una de las sugerencias que se tuvo en cuenta fue aquella de tener presente la historia, la construcción de la mesa y aquellos que participaron, aunque en la presentación que hizo la mesa de salud en cuanto a lo que ha sido sus actividades, trabajo que ha desarrollado en estos 7 años, casi 8, desde que se llegaron a los acuerdos de salud, pues esa historia se ha hecho. Lo que ocurre es que tenemos que separar lo que son los acuerdos propiamente dicho y una exposición de actividades o trabajos propios de la mesa, que no solamente son los acuerdos, sino un trabajo con la comunidad que hemos realizado. Se habló de aspectos a mejorar, como fue pues el uso del WhatsApp, que tenemos que mejorar ese aspecto donde solamente se traten asuntos propiamente de la mesa con referencias a los acuerdos. Hablamos de generar unos espacios periódicos de reunión quincenal, puesto que de pronto solamente estamos trabajando estamos preparando reuniones cuando vamos a
a dialogar o a interlocutar con el gobierno. También fue importante tocar el lugar o reunión para nosotros tratar nuestros asuntos propios de la mesa, y se quedó en que debía ser la oficina que hay allá en Plaza Mar, es decir, en el piso sexto de Dollar City, donde está la oficina del movimiento. Se tocó un tema muy importante, y es que en la mesa hay más de 36 personas, pero son muy poquitas las que asisten a las reuniones, muy poquitos los que trabajan o aportan, y entonces esto genera sobrecarga para el compañero coordinador de la mesa. Se retomó, o más bien se propuso, tener en cuenta las vocerías por temas que traíamos antes, sino que también se aclaró que muchas veces o muchos de los que traían estas vocerías ya no están y han dejado tirado los temas que representaban o que debían de estar pendientes y estar haciéndole seguimiento, inclusive veeduría. Y esa carga que ellos han dejado, les ha tocado que asumirla el coordinador de la mesa, y obviamente esto genera una sobrecarga. Es importante tener en cuenta que cuando se llegan a los espacios mixtos, pues es como lo mismo. ¿Quiénes van a asumir estas vocerías? Eso tiene que ver mucho con la disciplina, la decisión que tiene cada uno de ese compromiso con la mesa. Hay gente que está en la mesa, pero que realmente no la tiene como un compromiso, sino como un espacio social allí, donde se informa, donde tiene unas expectativas, pero tampoco se compromete con la mesa como tal. Es muy importante tener en cuenta, se dio a entender allí la importancia del comité ejecutivo en su rol de orientación y el apoyo y funcionamiento de la mesa. Tocamos otros asuntos importantes, tales como los asuntos inherentes de forma específica en cumplimiento de metas. Estuvo relacionado con los acuerdos, y estos acuerdos están para un inmediato, corto, mediano o largo plazo, tomándose como el largo plazo el año 2025 hasta el año 2025, y tomándose como mediano plazo hasta el año 2023. Y estamos hablando de unos cumplimientos parciales. Por ejemplo, hablamos de metas inmediatas de corto y largo plazo de los componentes de la Red de Salud Distrital de Buenaventura en proyección a la región del Pacífico. Por ejemplo, tratamos la Red Pública Hospitalaria de Buenaventura, Luis Alanque de la Plata y San Agustín. En el caso de Luis Alanque de la Plata es muy importante tener metas de plazo inmediato, es decir, a diciembre de 2023, como el plan de salvamento de la ES, respuesta a la crisis hospitalaria, y tenemos temas como formalización laboral, pago de pasivos, revisión y depuración de cartera. Tenemos tema del reforzamiento estructural que tiene que ver con el sistema hidráulico en la institución, el sistema eléctrico, el saneamiento básico que debe tener el hospital y la infraestructura de consulta externa como un mejoramiento menor. También hablamos del Hospital Luis Alanque de la Plata a corto plazo inmediato, la dotación de camas, de equipos biomédicos y otros. Y también en los centros y puestos de salud, adecuaciones menores de los puestos de salud de Juan Chaco, Bocana, El Jardín, adecuaciones menores de los centros de salud de Bellavista e Independencia. Y se está estudiando en el corto plazo, para tener claridad al respecto, cuál es la capacidad instalada de la red de servicios del Hospital Luis Alanque de la Plata. Hablamos de metas a corto plazo y estamos hablando de diciembre de 2024, el reforzamiento estructural fase 1, con referencia al reforzamiento de urgencias
Implementación de servicios especializados que están pendientes como la unidad renal, la unidad perinatal, camas UCI que faltan, hay unas ya como todos sabemos, hay unas 9 camas y 3 camas UCI y 3 UCIN, pero del acuerdo es de 50. Servicios especializados como el de otorrinolaringología, oftalmología, el TAC, el mamógrafo, el software, el maxilofacial, dermatología, salud mental, cirugía pediátrica y ecografía. En cuanto a metas de largo plazo, a diciembre de 2025,